¿Qué pasaría si te dijera que había bases nazis tan secretas, tan remotas, que incluso décadas después seguimos descubriendo lo que se escondía tras ellas? Todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial se libró en campos de batalla. Permítanme llevarlos a la primera pieza de este inquietante rompecabezas. Número 10. La guarida del lobo. Imagínense esto. Un bosque denso y silencioso en el este de Polonia. Pájaros cantando, algún ciervo ocasional. Cuando pensamos en Hitler en la guerra, la gente generalmente piensa en Hitler en el nido del águila, las películas caseras de Ivor Brown, o piensan en él, quizás en el búnker de Berlín, pero en realidad pasó más de 800 días en la guarida del lobo. Era por mucho la más utilizada de todas. Su cuartel general susurraba entre los árboles. Una niebla tranquila se extendía por el suelo cubierto de musgo. Tranquilo, ¿verdad? Ahora imaginen bajo esa paz. Uno de los hombres más temidos de la historia de la humanidad estaba orquestando una guerra que asolaba el planeta. Bienvenidos a la guarida del lobo. O en alemán, Wolfschanze. Esta no era una base militar cualquiera. Era la fortaleza de Hitler, construida en 1940, en pleno bosque de Masuria. Este lugar fue elegido no por su belleza, sino por su brutal estrategia. Lejos de los bombarderos aliados, pero lo suficientemente cerca del frente oriental como para dar órdenes en tiempo real. Y cuando digo fortaleza, es fortaleza. Hablamos de más de 80 edificios, todos repartidos en 6,5 kilómetros cuadrados. Imaginen búnkeres más gruesos que la bóveda de un banco, túneles que serpentean bajo tierra como un hormiguero retorcido, aeródromos, centrales eléctricas e incluso una acogedora casa de té donde Hitler tomaba su té mientras planeaba. Pero aquí es donde se pone escalofriante. El lugar estaba envuelto en capas de paranoia, minas en los campos, torres de vigilancia que deslumbraban, 7 muros tan gruesos que podrían resistir el impacto de un bombardero y no hacerle caso. Y sin embargo, casi no fue suficiente. El 20 de julio de 1944, un oficial alemán llamado Klaus von Stauffenberg logró infiltrarse, con el objetivo de terminar la guerra con una derrota. La explosión fue real. Las mesas se hicieron añicos. Oficiales murieron, salieron con los pantalones chamuscados y la ira a flor de piel. Ese solo evento desencadenó una masiva protesta interna. También demostró la fragilidad del centro de mando, incluso con todo su hormigón y acero. Número 9. Escondite en Argentina. En el Parque Provincial de Teucuare, enclavado en el denso caos verde cerca de la frontera con Paraguay, un grupo de arqueólogos se topó con algo verdaderamente inquietante durante una expedición rutinaria. Ocultos entre las espesas enredaderas que trepaban por todos lados y los imponentes árboles centenarios que custodiaban el lugar como silenciosos centinelas, se encontraban 3 edificios de piedra maciza. Silenciosos, inquietantes y demasiado bien construidos para ser una simple granja olvidada o un modesto puesto de guardabosques abandonado. Lo que encontraron dentro, digamos que los dejó completamente paralizados, incapaces de procesar inicialmente el significado de su hallazgo. Monedas alemanas, perfectamente preservadas, que databan desde finales de la década de 1930 hasta mediados de la de 1940, esparcidas como testimonio mudo de sus antiguos habitantes. Piezas de porcelana fina, meticulosamente fabricadas en Alemania, con inscripciones grabadas en la piedra que revelaban su origen. El terror de lo que aquello significaba aún se preserva, casi palpable, en el aire húmedo y denso de la selva. Según el Dr. Daniel Chabelson, reconocido arqueólogo quien dirigió personalmente la excavación, este lugar fue construido intencionalmente como último recurso, con un propósito muy específico. Un lugar cuidadosamente protegido y estratégicamente seguro donde pudieran vivir tranquilos, lejos de miradas indiscretas, dijo con voz grave. Y pensándolo bien, todo tiene un sentido profundamente incómodo que eriza la piel. Hacia el final de la guerra, cuando los planes comenzaron a desmoronarse inevitablemente, comenzaron los meticulosos preparativos para lo peor. Se establecieron elaboradas rutas de escape que conectaban estratégicamente Europa con tierras lejanas y poco accesibles. Argentina, con su gobierno sorprendentemente comprensivo de la época, sus extensas selvas remotas prácticamente impenetrables y la conveniente imposibilidad de extradición, se convirtió rápidamente en un lugar privilegiado para estos propósitos. Y aquí está el truco más perturbador.
No se trataba simplemente de un plan hipotético tras huir desesperadamente a Argentina. No eran solo oficiales anónimos de bajo rango buscando escapar, sino nombres de alto rango que la historia conoce muy bien, como Adolf Eichmann, el infame arquitecto del horror. Vivió discretamente en los suburbios de Buenos Aires durante largos años, llevando una vida aparentemente normal, antes de que los persistentes agentes del Mossad finalmente lo atraparan en 1960. Y Josef Mengele, el terrorífico médico de Auschwitz, se escabulló hábilmente de todas las redes internacionales tendidas para capturarlo y vivió escondido en varios países hasta que finalmente se ahogó en las costas de Brasil en 1979. Y ahora viene lo verdaderamente escalofriante que hace temblar. Este elaborado escondite en la profundidad de la selva. Probablemente sea solo uno de muchos otros similares, estratégicamente ubicados y aún sin descubrir. Un plan B meticulosamente diseñado para lo impensable. Un lugar secreto y autosuficiente donde sus líderes podrían reagruparse en la sombra, reorganizarse pacientemente o simplemente desaparecer para siempre en las profundidades de la historia. Número 8. Túneles alemanes secretos. Imagínate esto. Estás disfrutando de una apacible caminata por las majestuosas montañas bávaras, respirando el aire fresco de los Alpes y admirando el paisaje sereno, completamente inconsciente de que justo debajo de tus pies se encuentra un laberinto intrincado y misterioso de túneles nazis que se extiende kilómetros y kilómetros bajo la superficie terrestre. Estos no son simples túneles construidos para defensa civil, sino posiblemente para algo mucho más escalofriante y siniestro. Esta sorprendente realidad subterránea es la que historiadores, arqueólogos y exploradores urbanos continúan investigando y desvelando hasta el día de hoy. Durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, mientras el régimen nazi fortificaba sus posiciones en la superficie y dominaba los cielos, simultáneamente desarrollaba una estrategia secreta bajo tierra. Empleando la mano de obra forzada de miles de prisioneros en condiciones inhumanas, excavaron meticulosamente una red extraordinariamente extensa de túneles que serpentea bajo el territorio de Alemania y Austria. Hasta la fecha, el número exacto y la extensión total de estos pasadizos subterráneos permanece como un enigma sin resolver. El verdadero propósito de esta red laberíntica está envuelto en capas y capas de misterio. Una teoría inquietante sugiere que fueron diseñados para el desarrollo clandestino de armas secretas y tecnología experimental. Otra hipótesis, igual de perturbadora, propone que fueron concebidos como un último recurso, una red de refugios fortificados para Hitler y su círculo más cercano de oficiales y consejeros de confianza. Si bien una parte significativa de esta red subterránea fue sistemáticamente destruida por los bombardeos estratégicos de la Real Fuerza Aérea Británica en 1945, los vestigios que han sobrevivido hasta nuestros días narran una historia fascinante de paranoia extrema, desesperación creciente y la planificación meticulosa de conspiraciones secretas. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más extraordinario. Recientemente, intrépidos exploradores urbanos han realizado un descubrimiento sorprendente en las profundidades de Duisburgo, Alemania. Los túneles encontrados no eran meros refugios antiaéreos como se pensaba inicialmente, sino sofisticados campos de pruebas de armamento. Las placas de acero que revisten las paredes aún conservan las marcas indelebles del impacto de la artillería pesada experimental. En el corazón de este complejo, una sala de control tecnológicamente avanzada para su época, protegida por gruesos cristales a prueba de balas, permanece oculta bajo las calles de la ciudad moderna, conservando las cicatrices de los bombardeos estadounidenses. Más intrigante aún, algunos testimonios históricos y documentos recientemente descubiertos sugieren que el mismo Hitler realizó visitas secretas a estas instalaciones subterráneas, supervisando personalmente los avances en el desarrollo de armas experimentales. Número 7. Descubrimiento del tanque Valentine. Imagina caminar tranquilamente por la orilla serena de un río, sin la más mínima sospecha de que estás a punto de encontrarte cara a cara con un extraordinario fragmento de historia, congelado en el tiempo como una fotografía del pasado. Precisamente eso fue lo que sucedió en enero de 2025, cuando un extraordinario y poco común tanque de la Segunda Guerra Mundial fue rescatado de las profundidades fangosas de un río polaco. Pero este no era un descubrimiento ordinario,
ni mucho menos un tanque común y corriente. Se trataba de un Valentine, una auténtica obra maestra de la ingeniería militar británica, que posteriormente había sido utilizado con orgullo por el poderoso Ejército Rojo. Lo que hace este hallazgo aún más excepcional es que representa el único ejemplar conservado de su tipo en todo el continente europeo. La fascinante historia detrás de este gigante de acero sugiere que probablemente se hundió en 1945 durante una arriesgada maniobra para cruzar el río congelado, en pleno avance soviético a través del territorio polaco. En un dramático giro del destino, el hielo cedió bajo su peso, el tanque se sumergió en las aguas heladas y durante 80 largos años permaneció olvidado en las profundidades del tiempo. Hasta este momento, el tanque Valentine, una verdadera maravilla de la ingeniería militar, fue concebido y diseñado meticulosamente en los primeros días de la guerra con el propósito específico de brindar apoyo crucial a las unidades de infantería. Este vehículo blindado, notable por su diseño compacto pero extraordinariamente resistente y altamente fiable, fue específicamente desarrollado para enfrentar los desafíos de los terrenos más adversos, como los extensos campos fangosos que caracterizan Europa del Este y las numerosas aldeas que quedaron devastadas por el implacable avance de la guerra. Sin embargo, incluso estas formidables máquinas de guerra tienen sus límites, especialmente cuando se enfrentan a la furia despiadada del brutal invierno de 1945. La operación de recuperación en sí misma representó un desafío monumental. Un dedicado equipo compuesto por buzos expertos e historiadores locales se embarcó en esta arriesgada misión subacuática, enfrentándose valientemente a condiciones extremadamente adversas, como la casi nula visibilidad en las aguas turbias y las traicioneras corrientes que amenazaban constantemente su seguridad. No obstante, cuando finalmente lograron completar la extracción, quedaron maravillados al descubrir que el tanque se encontraba en un estado de conservación verdaderamente excepcional, superando todas las expectativas. Su grueso blindaje había resistido el paso del tiempo sin apenas deterioro, y su robusta estructura general se mantenía notablemente íntegra. La experiencia fue como extraer del pasado una impresionante cápsula del tiempo fabricada en acero templado, un testimonio silencioso pero elocuente de los acontecimientos que marcaron una época crucial en la historia de la humanidad. Número 6. Búnkeres de Berlín, Alemania. Berlín podría ser hoy una ciudad de arte, innovación y cultura, con sus galerías vanguardistas, startups tecnológicas y una vibrante escena creativa que atrae a artistas de todo el mundo. Pero bajo sus calles se esconde un mundo completamente diferente, un universo subterráneo que cuenta una historia muy distinta. Un laberinto oculto de búnkeres, algunos desmoronándose en silencio como testigos mudos del paso del tiempo, otros con un estatus casi mitológico que alimenta leyendas urbanas y atrae a exploradores intrépidos. Estas fortalezas subterráneas no solo se construyeron para sobrevivir a los bombardeos, no fueron simplemente refugios temporales contra las incursiones aéreas. Se construyeron para resistirlo todo, desde explosiones convencionales hasta ataques químicos, desde el colapso total de la sociedad hasta, en algunos casos, incluso el apocalipsis nuclear. Durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Guerra Fría, Berlín se convirtió en una fortaleza de hormigón, una ciudad dentro de otra ciudad, enterrada bajo toneladas de concreto reforzado y acero. Estos búnkeres, algunos visibles como enormes bloques grises que interrumpen el paisaje urbano, otros camuflados ingeniosamente bajo parques y edificios aparentemente normales, son reliquias del miedo, la estrategia y la supervivencia, y son casi imposibles de destruir, un testimonio de la obsesión humana por la permanencia en tiempos de incertidumbre. Sus gruesos muros y pasillos enterrados siguen intactos en muchos casos, desafiando tanto el tiempo como la demolición, resistiendo incluso los métodos más modernos de destrucción. ¿Alguna vez has oído hablar del búnker 175001 cerca de Prenden? Este complejo, oculto en los bosques de Brandeburgo, tiene una historia fascinante. Construido en 1983, durante los últimos años de tensión de la Guerra Fría, este escondite a prueba de armas nucleares fue diseñado para albergar a 400 funcionarios de Alemania Oriental durante 2 semanas, incluso después de un impacto nuclear directo. Una verdadera obra maestra de la ingeniería defensiva de la época.
Piénsenlo bien. Este búnker era una ciudad en miniatura, diseñada para mantener vivo al gobierno en caso de apocalipsis. Tenía generadores diésel capaces de funcionar durante meses, sistemas de purificación de aire tan avanzados que podían filtrar partículas radiactivas, y suficiente hormigón para sobrevivir al fin del mundo. Sus paredes, más gruesas que las de una bóveda bancaria, fueron construidas para resistir las temperaturas extremas de una explosión nuclear. Tras la reunificación, fue desmantelado meticulosamente y sellado. Sus secretos quedaron enterrados bajo capas de historia y burocracia. Pero durante un breve periodo en 2008, se permitió la entrada a visitantes con cascos y linternas, ofreciendo una glimpse única a este monumento de la Guerra Fría. Luego fue sellado de nuevo, esta vez para siempre, dejando que sus historias y secretos descansen en la oscuridad perpetua, como tantos otros vestigios de una era que Berlín intenta reconciliar con su presente. Número 5. Cámaras de gas de Majdanek. A las afueras de Lublin, Polonia, en medio de un paisaje que guarda secretos sombríos, se encuentra un lugar que antaño ocultaba el horror bajo un velo engañoso de rutina cotidiana. Majdanek, un campo de exterminio y concentración que hoy en día se mantiene como uno de los sitios del Holocausto mejor preservados en toda Europa, cuenta una historia escalofriante que resuena a través de las décadas. Pero entre sus 227 estructuras meticulosamente conservadas, ninguna habla con más intensidad que las 7 cámaras de gas, edificios aparentemente ordinarios que evocan silenciosamente el sufrimiento indescriptible de más de 360.000 almas inocentes. Construidas con una eficiencia escalofriante que revelaba la naturaleza sistemática del genocidio, las cámaras de gas de Majdanek no eran simplemente herramientas de asesinato en masa, eran monumentos a la decepción calculada, eran ilusiones cuidadosamente elaboradas, construidas metódicamente entre agosto y octubre de 1942. Los edificios fueron diseñados con precisión arquitectónica para imitar la apariencia de instalaciones sanitarias comunes. Los letreros colocados estratégicamente sobre las pesadas puertas metálicas decían «mala desinfección» o «baño y desinfección», una cruel mentira que engañaba a las víctimas haciéndoles creer que simplemente estaban siendo sometidas a un proceso rutinario de higiene y purificación. Sin embargo, tras aquellas paredes aparentemente inocuas, las tuberías metálicas que serpenteaban por el techo no estaban diseñadas para transportar agua purificadora. En cambio, dispersaban gas letal mientras los guardias de las SS, apostados tras las ventanas de observación especialmente diseñadas, observaban con indiferencia calculada cómo las víctimas perecían, monitoreando sus muertes con una precisión administrativa escalofriante. Al principio de las operaciones, los nazis empleaban monóxido de carbono como método principal de exterminio. Sin embargo, a medida que aumentaba la presión por implementar métodos más eficientes y letales, recurrieron al infame Zyklon B, el mismo pesticida mortal a base de cianuro que se había convertido en el instrumento preferido de muerte en Auschwitz. Este compuesto químico, diseñado para mayor efectividad, funcionaba con particular eficacia en condiciones de calor elevado, por lo que, en una retorcida ironía, a veces se les proporcionaba a los prisioneros duchas calientes antes del proceso, acelerando sin que ellos lo supieran su propia muerte inminente. Las cámaras, en su terrible versatilidad, no estaban destinadas exclusivamente al exterminio de judíos. También se conducía sistemáticamente a estas instalaciones a prisioneros políticos, soldados soviéticos capturados y diversos grupos de personas clasificadas arbitrariamente como no aptas para el trabajo forzado. A diferencia de otros campos de exterminio estratégicamente ocultos en zonas rurales remotas, Majdanek mantenía una proximidad inquietante con la vida urbana, ubicado a apenas 5 kilómetros del bullicioso centro de Lublin. Esta cercanía geográfica, combinada con su función como nodo central de transporte, lo transformó en un centro logístico crucial para la implementación sistemática del genocidio. Cuando las fuerzas soviéticas finalmente liberaron Majdanek en julio de 1944, quedaron profundamente conmocionados ante la magnitud de lo que descubrieron. A diferencia de otros campos que los nazis habían tenido tiempo de desmantelar y ocultar, Majdanek permanecía prácticamente intacto, preservando involuntariamente la evidencia de sus crímenes. Por primera vez en la historia, el mundo se enfrentó a pruebas físicas irrefutables de un sistema de asesinato industrializado de una escala sin precedentes.
Sin embargo, debido a una compleja combinación de circunstancias temporales y consideraciones políticas de la época, esta revelación crucial no recibió inicialmente la atención internacional que su magnitud merecía, quedando temporalmente eclipsada por descubrimientos posteriores. Número 4. Fortaleza nazi subterránea. En lo alto de los majestuosos Alpes bávaros, estratégicamente enclavada bajo las pintorescas y escarpadas laderas de Obersalzberg, se encuentra uno de los proyectos secretos más ambiciosos y desconcertantes del régimen nazi. Una ciudad subterránea monumental, construida no como un simple refugio de muerte, sino como un complejo centro de dominio y poder absoluto. No era meramente un búnker convencional como tantos otros. Era una intrincada aldea subterránea meticulosamente excavada en las entrañas de las montañas, concebida y diseñada metódicamente como el último e inexpugnable bastión del imperio en declive de Hitler. El cerebro maestro detrás de esta formidable fortaleza fue Martin Bormann, el influyente secretario privado de Hitler y uno de sus colaboradores más cercanos y leales hasta el final. La construcción de este megaproyecto comenzó sigilosamente a principios de la década de 1940, envuelta en el más estricto secreto y confidencialidad. La ambiciosa visión consistía en crear un centro de mando de alta seguridad, completamente autosuficiente, ingeniosamente oculto de las devastadoras bombas enemigas y del persistente espionaje aliado. Una red laberíntica de más de 6 kilómetros de túneles serpenteantes, búnkeres fortificados, habitaciones estratégicamente ocultas y elaboradas rutas de escape altamente fortificadas, conformaban lo que solo podría describirse apropiadamente como un santuario apocalíptico, diseñado exclusivamente para la supervivencia de la élite nazi. Pero la seguridad implacable era, sin duda alguna, el eje central y la obsesión dominante de esta extraordinaria operación. Cada pasillo y recodo de este complejo subterráneo fue diseñado como una trampa mortal potencial para cualquier intruso que osara infiltrarse. Los sofisticados nidos de ametralladoras, ingeniosamente ocultos tras gruesos muros de hormigón y estratégicamente encajonados en las interminables escaleras, estaban vigilados incesantemente día y noche por guardias de élite especialmente seleccionados. Las numerosas entradas al complejo estaban tan hábil y artísticamente camufladas que fueron construidas para fundirse y desaparecer completamente en el paisaje natural circundante. Esta obsesión por la seguridad era mucho más que simple paranoia institucional. Era una preparación meticulosa y calculada para el objetivo fundamental de permitir que Hitler y su círculo más íntimo de colaboradores se reagruparan en secreto y potencialmente se relanzaran desde las sombras. Un resurgimiento nazi cuidadosamente planificado. El complejo estaba destinado a servir como una zona de retirada nacional estratégica, un último puesto de mando absolutamente inexpugnable si el curso de la guerra se volvía inexorablemente en su contra. Y precisamente así sucedió, inevitablemente. Tras el dramático derrumbe final del Tercer Reich, numerosas secciones de estas extensas estructuras subterráneas fueron apresuradamente selladas o simplemente abandonadas al olvido. Sin embargo, en las últimas décadas, dedicados historiadores y valientes exploradores han logrado gradualmente desenterrar y documentar partes significativas de esta misteriosa aldea oculta. Aunque algunas zonas del complejo permanecen sorprendentemente accesibles para la investigación histórica, otras secciones importantes continúan herméticamente encerradas tras toneladas impenetrables de tierra y roca maciza. Aún así, la mera existencia documentada de este vasto laberinto subterráneo continúa planteando preguntas profundamente escalofriantes sobre este oscuro capítulo de la historia. Número 3. Buchenwald. Enclavado estratégicamente en las densas colinas boscosas que rodean la histórica ciudad de Weimar, Alemania, fue mucho más que un simple campo de concentración. Se transformó en una fábrica mecanizada de muerte y sufrimiento. Establecido meticulosamente en julio de 1937, rápidamente se expandió hasta convertirse en uno de los campos más extensos y notorios del Reich alemán, llegando a albergar a más de 250.000 prisioneros a lo largo de su existencia. Durante sus años de funcionamiento, judíos, romaníes, disidentes políticos, testigos de Jehová, homosexuales
y cualquier otra persona que el régimen nazi considerara indeseable o divergente fueron sistemáticamente hacinados en este verdadero infierno en la tierra. Las condiciones brutales del campo no eran una simple exageración, sino una realidad cotidiana. Más allá de la barbarie fundamental, los prisioneros se veían forzados a soportar interminables horas de trabajos forzados extenuantes en las fábricas de armamento, las peligrosas canteras y los múltiples talleres industriales. Innumerables prisioneros se desplomaban diariamente por el agotamiento extremo, las enfermedades devastadoras y el hambre implacable. Las ejecuciones sumarias se habían convertido en un acontecimiento rutinario. La intimidante alambrada eléctrica y las omnipresentes torres de vigilancia no funcionaban simplemente como barreras físicas. Se habían convertido en sofisticados instrumentos de guerra psicológica permanente. Los siniestros crematorios funcionaban incesantemente las 24 horas del día, los brutales ahorcamientos se realizaban deliberadamente en público, y todo el sistema estaba diseñado con el único propósito de destruir sistemáticamente cualquier resquicio de esperanza humana. Sin embargo, la situación experimentó un giro dramático en abril de 1945, cuando las fuerzas aliadas se aproximaban inexorablemente, y ocurrió algo verdaderamente extraordinario e inesperado. Los propios prisioneros, desafiando todas las probabilidades, organizaron una valiente rebelión coordinada. Con determinación, asaltaron estratégicamente las torres de vigilancia, lograron tomar el control efectivo del campo y consiguieron exitosamente retrasar los desesperados planes nazis de evacuar el lugar o destruir las evidencias incriminatorias. Cuando las fuerzas estadounidenses finalmente alcanzaron el campo, el 11 de abril de 1945, se encontraron no solo con el penetrante hedor a muerte que impregnaba cada rincón, sino también con la impactante visión de más de 21.000 supervivientes resilientes. Aunque estaban severamente desnutridos y físicamente debilitados, habían logrado mantenerse milagrosamente vivos. La histórica liberación de Buchenwald constituyó un punto de inflexión fundamental que el mundo civilizado ya no podía continuar ignorando. Las atrocidades documentadas eran absolutamente innegables y devastadoras. Al ser uno de los primeros campos importantes que encontraron las fuerzas aliadas occidentales, las impactantes imágenes de Buchenwald contribuyeron decisivamente a cimentar la terrible realidad del Holocausto ante la conmocionada opinión pública internacional. Sin embargo, incluso cuando el denso humo finalmente se disipó por completo, numerosas preguntas inquietantes continuaban persistiendo sin respuesta. Número 2. La base fantasma del Vaticano en Groenlandia. Escondido en la gélida naturaleza del este de Groenlandia, se encuentra Blues East 2, un vestigio olvidado de la Segunda Guerra Mundial que cuenta una historia inquietantemente diferente, la de la necesidad estratégica, el abandono y el deterioro ambiental involuntario. Esta base de la Fuerza Aérea, establecida por Estados Unidos en 1942, no se construyó para ser recordada, se construyó para servir. En su apogeo, la base albergó a más de 300 personas. Pero tan solo 5 años después, en 1947, la guerra había terminado, y con ella la necesidad de Blues East 2. ¿Qué quedó? Un inquietante y grandioso cementerio de vehículos oxidados, edificios en ruinas y más de 10.000 barriles de combustible, muchos de los cuales aún filtraban toxinas al prístino entorno ártico de Groenlandia. Durante años, se desarrolló un tira y afloja entre Groenlandia y Dinamarca. Groenlandia culpó a Dinamarca por conceder a Estados Unidos permiso para construir sin un plan de limpieza. Dinamarca, a su vez, culpó a los estadounidenses. El estancamiento se prolongó, incluso mientras la contaminación empeoraba. Finalmente, en 2018, Dinamarca dio un paso al frente, destinando 24 millones de euros a la remediación ambiental de varias bases estadounidenses abandonadas, incluida Blues 2. Pero incluso con dinero disponible, el progreso ha sido lentísimo. A principios de 2025, solo se había utilizado una pequeña parte de esa financiación. Blues East 2 permanece congelado en el tiempo, tanto literal como figurativamente. Es un duro recordatorio de que la guerra deja tras de sí algo más que campos de batalla y monumentos. Deja legados, algunos enterrados en el papel, otros en el hielo. Y el coste de olvidarlo aún se está calculando. Número 1. Las cámaras de gas de Sobibor. Imagine un lugar donde los ecos del sufrimiento susurran entre las ruinas antiguas,
donde cada piedra parece guardar el peso de memorias indecibles. Un lugar que durante largas y silenciosas décadas ocultó uno de los secretos más oscuros y perturbadores de la historia moderna. Sobibor, un campo de exterminio nazi que funcionó desde mayo de 1942 hasta octubre de 1943, ha permanecido durante muchísimo tiempo envuelto en un manto de silencio y misterio impenetrable. Ahora, gracias a un meticuloso y exhaustivo trabajo arqueológico dirigido por un equipo internacional de investigadores israelíes y polacos, se ha realizado un descubrimiento verdaderamente escalofriante que ha sacudido los cimientos de nuestra comprensión histórica. Las cámaras de gas, esos instrumentos de muerte donde miles y miles de vidas inocentes fueron brutalmente extinguidas, han emergido de las profundidades del olvido. Este nuevo e impactante descubrimiento ha conmocionado profundamente a toda la comunidad histórica internacional. Bajo la dirección experta del arqueólogo Yoram Jaimi, los dedicados equipos de excavación trabajaron incansablemente durante largos años, enfrentando innumerables desafíos para reconstruir meticulosamente los fragmentos de un pasado que los nazis intentaron desesperadamente borrar de la faz de la tierra. A pesar de la sistemática y extensa demolición y el deliberado ocultamiento de las estructuras por parte del régimen nazi en retirada, los persistentes investigadores finalmente descubrieron una imponente estructura rectangular con paredes de ladrillo macizo, meticulosamente dividida en 4 cámaras distintas e interconectadas. La sorprendente conservación de las paredes resulta casi inquietantemente clara. Cada ladrillo individual permanece como un testigo silencioso pero elocuente del asesinato sistemático a escala industrial que tuvo lugar en su interior. Entre los numerosos escombros y los extensos detritos acumulados por el implacable paso del tiempo, también se han encontrado conmovedores restos personales de las innumerables víctimas. Han salido gradualmente a la superficie objetos profundamente personales como dientes de oro cuidadosamente extraídos, delicadas piezas de joyería familiar y otros pequeños pero significativos recuerdos personales que ofrecen un desgarrador y permanente recordatorio de las incontables vidas individuales que se perdieron en la despiadada maquinaria del genocidio sistemático. Cada objeto recuperado representa un monumento silencioso pero poderoso, una historia personal única que terminó súbita y brutalmente en los indescriptibles horrores de Sobibor. Gracias por acompañarnos en este solemne viaje a través de algunos de los descubrimientos más inquietantes, reveladores y misteriosos de la historia de la humanidad. Nos vemos en el próximo video.